Buenos días con todos. En primer lugar, agradecerles a todos ustedes su asistencia. Vemos que nos acompañan bastantes personas, así que les agradecemos por el interés, por esta charla que hemos ideado en el Estudio Muñiz, precisamente a consecuencia de los últimos episodios que han sucedido en nuestro país, ¿no? Eh, Lamentablemente, existen dos tendencias que tenemos que enfrentar, ¿no? La primera, la los siniestros o episodios con consecuencias penales que vienen sucediendo en la actividad empresarial, ¿no? Ya hace unos años vimos cómo fallecieron dos trabajadores en una tienda comercial en Plaza San Miguel, ¿no? Estoy hablando del famoso ya público caso de Arcos Dorados, que además ha terminado siendo noticia en las últimas semanas porque la Fiscalía dispuso la acusación contra el gerente general y demás involucrados hasta por 8 años, ¿no? La Fiscalía está pidiendo una pena efectiva de 8 años por el caso de Arcos Dorados o McDonald's. Y luego vienen sucediendo otros casos, acaba de suceder hace poco el episodio de Real Plaza en Trujillo, y hace pocos días también, nuevamente, otro episodio sucedido ahora en el sector farmacéutico, ¿no? Con lo que ha sucedido con el suero que producía y distribuía Medifarm. Entonces, están sucediendo estos temas cada vez con alguna de forma reiterada, y a la par, la otra tendencia que viene desde siempre y cada cierto tiempo la abordamos y la tenemos que enfrentar, es que estos episodios conllevan siempre un juicio priorístico por parte de la Fiscalía de querer involucrar, más allá de cualquier dilucidación o cualquier eh, verificación de la existencia de los presupuestos, más allá de esto, la Fiscalía arranca la investigación buscando procesar, o procesando, mejor dicho, a gerentes generales, gerentes, operaciones, y a veces, eventualmente, incluso hasta directores, ¿no? Entonces, estas son las dos claves que agravan la problemática que ha conllevado que nosotros como Estudio Muñiz tengamos la idea de querer organizar esta charla para poder plantearles el problema y plantearles sugerencias de solución. Y en esta ocasión, esta charla la vamos a manejar quien les habla, que es socio del área penal y de la práctica de compliance en el estudio, pero también nos acompaña el doctor Augusto Espinosa, que es especialista en gestión de riesgos, sobre todo en gestión de riesgos laborales, porque claro, como se imaginarán, una de las formas de prevenir que el riesgo suceda en un primer momento, ¿no? Y que luego este escale a un órgano de dirección como una gerencia general o una gerencia de plana, es primero cumplir con el marco regulatorio, ¿no? Claro, hay un marco regulatorio específico de seguridad y salud del trabajo, que es el que maneja Augusto, pero esta lógica es plenamente aplicable por otros tantos, ¿no? Para el tema ambiental, para los temas regulatorios específicos de cada actividad, para el tema financiero, para el tema de debida diligencia, tan de moda ahora por cuestiones de prevención de lavado de activos, y en fin. Pero este es el motivo de esta reunión y este es el enfoque que le vamos a dar. Voy a empezar yo primero compartiendo un PPT que nos va a servir de guión para avanzar con la exposición. Em, para de esta manera, luego cederle el paso a Augusto y que continúe con la exposición. Por favor, si me confirman que pueden ver mi pantalla, por favor, Rocío o Augusto me confirman, por favor. Se puede ver. Gracias, muy amable. Bien, señores. Comencemos entonces con esta charla. Como venía diciendo, en nuestro país están sucediendo con inusitada frecuencia episodios como los que pueden ver en pantalla, ¿no? El caso McDonald's, el lamentable siniestro sucedió en Trujillo, nos hace enfrentar a la problemática ya no solamente de las consecuencias civiles, las fiscalizaciones que vamos a tener que afrontar por las entidades regulatorias, sino también por las consecuencias penales de este hecho. Como les contaba inicialmente, una de las claves de la problemática
Es lo que yo dije como juicio a priorístico de la fiscalía para entender o suponer, ¿no? Que o el órgano de dirección de la empresa es a quien tengo que procesar sí o sí. ¿Por qué? Porque para la fiscalía, la empresa es algo muy semejante a la caricatura de Kino que pueden ver en pantalla, ¿no? Como verán en pantalla, es un señor, en este caso supongamos que es el gerente general, pero que en el organigrama de la empresa está en todos lados, ¿no? Está como el máximo órgano de la cúspide, está como un mando medio, y está como una instancia de planta o un órgano ejecutor, ¿no? En la base de la pirámide. Está en todos lados. Para la fiscalía, el gerente general es alguien que dirige la empresa, que delega y ejecuta las funciones delegadas y que además opera en las actividades en campo del objeto social de la empresa, ¿no? Está en todo, hace de todo y por ende, como es un ser omnipresente en todos lados, que decide, ejecuta, entonces él es el responsable es absolutamente de todo, ¿no? Esto es una práctica reiterada, frecuente, generalizada, y que por lo pronto no va a cambiar, lamento decirlo, ¿no? Es muy complicado que ex ante la fiscalía entienda que primero hay que indagar a la interna de la empresa. Sucede absolutamente al revés, señores. Primero la fiscalía en causa al gerente general o al director o al gerente en cuestión y luego, a posteriori, comienza a dilucidar si es que esta premisa es correcta o no. Cuando no, también al representante legal, ¿no? También es primero procesado y luego la fiscalía, si la defensa hace bien su trabajo, obviamente, porque si no, si la defensa no hace bien su trabajo, la fiscalía va a continuar con la prosecución contra el gerente general hasta pretender incluso la condena, ¿no? Ahora, eh, ciertamente, así como esta es la problemática que tenemos que enfrentar, también es verdad, como vamos a ver en los siguientes minutos, que en la práctica peruana han habido soluciones a esto, ¿no? Hay una luz al final del túnel que es la que queremos nosotros eh, convertir en una alternativa de solución. Sí, esto es verdad, como lo vamos a ver en unos minutos, pero para llegar a esto, si es que ya estamos en un proceso, señores, hay algo que no podemos olvidar. El proceso de por sí ya es un problema que en la medida de lo posible tenemos que evitar, ¿no? A veces razonamos diciendo, bueno, si no hay condena, entonces no tengo ningún problema. Y la respuesta lamentablemente no siempre es así, ¿no? O sea, el proceso de por sí ya es una problemática, ¿no? Estar procesado en nuestro país, en la práctica, seas una empresa o seas una persona natural, significa que se te cierran puertas, ¿no? Se te cierran puertas, el sistema financiero te cierra puertas, las empresas con las que puedes contratar, seas que postules a, a un nuevo trabajo, sea que quieras hacer un joint venture, una colaboración, sea que quieras ser proveedor, sea lo que quieras mantener como relación comercial con otra empresa, el mercado está reaccionando dándote la espalda, ¿no? Si eres una persona que tiene un antecedente penal, por las prácticas ahora tan en moda del Know Your Customer, ¿no? O Know Your Client, o de diligencia en general, la empresa en cuestión va a optar por lo más práctico, que es seguramente darte la espalda. Eh, Ante esta problemática, como venía diciendo, el derecho y la práctica peruana ha resuelto casos luego de los procesos o como episodio final del proceso penal, desarrollando, o mejor dicho, recogiendo de la doctrina comparada y la jurisprudencia comparada unos requisitos o premisas que desde el año 2017 para nuestro país son obligatorios dilucidar si quieres condenar a un gerente general o a un director. En general a un órgano de administración.
Nuestra Corte Suprema lo que ha dicho en distintas casaciones, repito, desde el año 2017 en adelante, lo que ha dicho nuestra Corte Suprema es que obviamente un director o un gerente puede ser responsable penalmente de un acto, pero solo lo será si previamente se ha confirmado los siguientes presupuestos. Primero, que el señor en cuestión tenía competencias o funciones determinadas, ex ante y por escrito, ¿no? Respecto a los hechos materia de investigación. Dicho como un ejemplo, si, y muchas de estas casaciones son además por cuestiones ambientales, ¿eh? Si hubiera un derrame de una regadera, si hubiera superación de las emisiones de gases, si hubiera efluyentes contaminados arrojados a un cuerpo receptor como es un río, eh, solo será responsable el gerente general si este señor tuviera implicancia competencial, funcional, directa sobre la gestión ambiental de la empresa. Dicho de otro modo, la responsabilidad debe recaer en quien teniendo competencias organizativas para controlar este riesgo, para prevenir o evitar que haya esta contaminación, teniendo estas competencias, las haya omitido, ¿no? Haya infringido su deber y haya incurrido en una omisión. Esta es la regla primera que plantea la Corte Suprema. Y esto nos lleva a la subsecuente conclusión, ¿no? Lo clave que es la definición previa de ámbitos de competencia y funciones, fundamentalmente para procesos críticos, ¿no? Si tienes o diriges una empresa que hace fundición, que hace actividad extractiva, sin duda un proceso crítico tuyo es la actividad minera, ¿no? Si haces, si tienes una planta, si tienes también una empresa minera, obviamente, si tienes una planilla con actividad industrial, el sistema de seguridad y salud, sistema de seguridad y salud del trabajo y la prevención de riesgos laborales es crítico para tu operación, ¿no? Y así, hay procesos que son críticos en los cuales prioritariamente hay que definir los ámbitos de competencia, porque como dice la Corte Suprema, esta es la clave o el punto de arranque para dilucidar quién debió ser responsable de evitar que esto suceda, ¿no? Hay entonces esta primera premisa, ¿no? Y la segunda es dilucidado quién era el responsable de controlar este accidente, de evitar que este techo se desplome, del mantenimiento adecuado de las instalaciones, de la capacitación, información y provisión de equipos adecuados a tu plana laboral en una actividad industrial. Dilucidar esta competencia, identificar a la persona responsable. La segunda pauta es confirmar si efectivamente este señor omitió o no este deber intrínseco a su puesto, ¿no? O al rol que ejercía en la empresa. Confirmadas estas premisas, entonces ya, y corroboradas obviamente, ya puede decirse, según la Corte Suprema nuestra, de que ese señor puede ser responsable del acto, del delito cometido, incurrido en el marco de una actividad empresarial, ¿no? Verán, entonces, para la Corte Suprema, este es el lineamiento fundamental, la definición de ámbitos de competencia para procesos críticos, ¿no? Riesgos laborales, mantenimiento, cuestiones ambientales, cuestiones de diligencia para evitar riesgos de lavado de activos. Y esto es lo que lamentablemente, y también los hay los casos contrarios, ¿no? La Corte Suprema ha terminado responsabilizando a gerentes generales o directores precisamente cuando dentro de la información o el acervo organizativo de la empresa, resultaba que, obviamente por deficiencias en en esta organización interna empresarial, resultaba que el gerente general era el responsable de todo, ¿no? Por lo menos en el papel, ¿no? O
también de que no había una suficiente regulación, no había una suficiente determinación. Al ser así, al existir este vacío de regulación o de definición, de limitación de funciones y responsabilidades, lamentablemente nuestros tribunales están optando por aplicar literalmente lo postulado por la Ley General de Sociedades, ¿no? En el extremo en el que dice que el gerente general es el máximo representante y responsable de una empresa, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva pues a la necesidad de que esta delimitación, determinación de funciones y responsabilidades para cuestiones críticas en nuestro rubro tenga que ser planteado en normativa interna previa y dada con fecha cierta, ¿no? Y que además además de estar vigente, que se encuentre en plena aplicación, ¿no? Estoy hablando de una definición de estos ámbitos de forma transversal, sea en organigramas, sea en mapas de riesgo o hipers, sea en manual de organización y funciones. Ahora muchas empresas optan por desarrollar manual de organización y funciones, sea en descripción de puestos, ¿no? Sea en procedimientos operativos y en cuanto recurso organizativo interno tenga la empresa, este punto es clave para definir quién tenía la responsabilidad para cuestiones críticas que luego serán indagadas por la Fiscalía para dilucidar responsabilidades y posibles omisiones, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para que esto funcione y tener de esta manera eh, una correcta dilucidación de ámbitos de competencia y responsabilidades, ¿no? Primero, como vengo diciendo, la determinación ex ante de funciones y responsabilidades, usando estas herramientas organizativas u otras que puedan optarse en esa especialidad. Luego, es necesario que además de esta determinación de funciones y responsabilidades, que no es otra cosa que lo que se conoce en el derecho como la delegación, ¿no? También eso no implica que, pues, desde los órganos de administración de la empresa nos olvidemos del problema, ¿no? No, debe haber una permanente supervisión, dice la Corte Suprema Peruana, ¿no? Debe haber una supervisión. Luego quisiera hablar de cómo tendría que ser esa supervisión según lo que yo entiendo la mejor forma de aplicarla en nuestra práctica. Pero sin duda, además de una delegación de funciones debidamente establecida en instrumentos como los que ven en pantalla, quedará un deber de supervisión residual por parte de la Gerencia General, para usarla como ejemplo, pero que tendrá que aplicarse de una manera que creo adecuada y que voy a mencionar en unos segundos. Todo esto, la aplicación y funcionamiento de todo esto, tiene que quedar, pues, obviamente, de forma escrita, de forma clara, pristina y obviamente difundida, ¿no? Esto tiene que quedar en conocimiento de todos y sobre todo de las contrapartes, del delegante y del delegado, ¿no? De las personas que participan en el proceso que implica responsabilidades y riesgos. Y todo esto tiene que ser materia de trazabilidad documental, sea en acervo físico o en acervo digital, pero tiene que quedar plenamente planteado para ser probablemente a futuro probado ante terceros. Tiene que haber una trazabilidad documental que pueda servir para plantear lo que se halle, lo que se haga, lo que se delegue y la ejecución de esta, la asunción de esta, se tiene que hacer de manera que pueda ser probado luego a futuro. Señores, estamos hablando de eh, explotar adecuadamente la figura de la delegación de funciones y sus consecuencias legales. Como vengo diciendo de hace unos minutos, la delegación es una posibilidad organizacional que tiene implicancias en materia de atribución de responsabilidades cuando éstas sean determinadas de manera adecuada en ámbitos de competencia y funciones. Dicho de otro modo, yo puedo en mi organización interna, crear procesos o ordenar mis procesos, estableciendo quiénes son responsables de la supervisión, responsables del monitoreo, de la capacitación, de los reportes de mantenimiento, en fin, todo de la manera más transversal posible, utilizando todos los recursos organizativos.
Ello no va a implicar, como dije hace unos segundos, que el delegante, esto es, en mi ejemplo, el gerente general, quede relevado de todo tipo de responsabilidad. Eso no va a ser así. Hay algunas responsabilidades que le van a subyacer a la gerencia general. La Corte Suprema lo tiene claro y lo ha dicho literalmente en la casación 1563-2019, diciendo que si se va a proceder con la delegación, bueno, lo mínimo que se le exige al delegante, como puede ser un gerente general, si delega los deberes de prevención de riesgos laborales o ambientales en alguien, otra gerencia, por ejemplo, pues tendrán que ser primero la selección adecuada del delegado, ¿no? Tiene que ser una persona idónea, con competencias, experiencia para hacerse cargo de esa función delegada, ¿no? eh, hay que pedirle reportes, hay que pedirle a este delegado sobre la ejecución de las funciones, de las funciones delegadas. Ahora, acá hay que ser bien cuidadoso en el alcance de este deber de supervisión, ¿no? Eh, no se trata, pues, de que tú estés encima de tu gerencia a quien le delegaste una tarea importante, ¿no? Como puede ser la de mantenimiento, ¿no? No, pues ahí se trastoca toda la lógica, ¿no? Por el contrario, tiene que ser el delegado quien eleve la información hacia la gerencia general o delegante, ¿no? Quien le eleve la información hacia arriba y tiene el deber, incluso plasmado hasta en el contrato de trabajo o la descripción de puesto, ¿no? Tenga el deber de, además de hacer sus tareas, como es lógico, tenga el deber de informar oportunamente al delegante, ¿no? Sobre cuestiones de relevancia o críticas en el proceso que le ha sido encargado, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo no es que la supervisión se haga de arriba hacia abajo, sino que con una periodicidad preestablecida o en circunstancias preestablecidas sea el delegado que ha asumido el rol de una tarea crítica como es el mantenimiento, tener que elevar siempre la información hacia la gerencia general. Hay casaciones, y lo digo esto a propósito de una famosa casación de estas que estoy mencionando, que es la casación del caso de la empresa minera Casapalca, donde precisamente se absuelve al máximo órgano de administración de Casapalca, que es la gerencia general, por un caso de responsabilidad ambiental, precisamente porque el responsable de asuntos ambientales de la unidad minera eh, no informó oportunamente a la gerencia general sobre unas incidencias en la gestión de relaves, ¿no? La Corte Suprema dijo, oye, a ver, el gerente general efectivamente tiene deberes de supervisión. Lo ha delegado al responsable de asuntos ambientales, genial. Pero en él, como gerente general, subyacen deberes de supervisión. Ahora, la supervisión es imposible en la medida en que nunca fuiste informado, pues. Si a quien le delegas una responsabilidad y este señor, la información se la quedó, no la compartió, sabe Dios por qué motivos, eh, no es posible que tú hayas tenido la oportunidad de aplicar correctivos oportunos a razón de tu cargo de gerente general. Estás en ignorancia y por ende no se te puede exigir responsabilidad. Por eso es que la supervisión que sugerimos siempre tiene que ser una supervisión con periodicidades o circunstancias predeterminadas, pero siempre de abajo hacia arriba. Obviamente, como tercer factor, es la dotación adecuada de recursos. Si vas a delegar una responsabilidad de gestión en una gerencia o una jefatura, no basta con la designación, sino también es necesario darle los recursos necesarios para que pueda hacer adecuadamente su rol, ¿no? Y finalmente la Suprema dice, oye, y eso también tiene que venir aparejado de la autonomía funcional. O sea, este señor, al delegado, al que le has dado la tarea de prevenir accidentes, de prevenir eh, superaciones ambientales, de prevenir, de supervisar la cadena de producción para no poner en el mercado productos defectuosos, como ha sucedido en este lamentable caso de Medifarma, este señor tiene que tener autonomía funcional, pues. No puede ser que sea solamente una persona designada
nominalmente, pero que en la práctica no tenga la suficiente autonomía como para cumplir con sus cometidos. Eh, Estas son entonces los planteamientos que estamos sugiriendo a todos ustedes que puedan aplicarse. Soy consciente de que esto implica el reto de reorganizar procesos, generar documentación o generar pautas organizativas que ya existen pero hay que corregir o que no existen y hay que crear, pero es a la luz de la problemática actual la mejor manera de estar un paso adelante y evitar lo que viene sucediendo fácilmente en nuestro país, ¿no? Que la responsabilidad penal por hechos sucedidos por un mando operativo, por una instancia operativa de la empresa, haga un salto de garrocha y alcance alegremente a un órgano de dirección con la complejidad que esto conlleva y con la necesidad de corregir esta falacia o juicio priorístico durante todo un proceso, ¿no? No es una tarea fácil. Si hay algún abogado que me esté escuchando y que tenga experiencia en estas cosas, coincidirá conmigo. Pero tener esto que explico ayudaría muchísimo en hacer más llevadera, más fluida, más lograble la solución a esta problemática en el escenario, ojalá nunca se dé, pero en el escenario hipotético de que a futuro nos veamos involucrados en un proceso penal. Hasta acá mi participación, yo me quedo hasta el final para tener preguntas, pero en este momento le cedo la palabra al doctor Espinosa, quien nos va a hablar de estas cuestiones, pero aplicadas a lo que es prevención y seguridad de salud en el trabajo. Augusto, te cedo la palabra. Muchas gracias, Jan. Gracias por la palabra. Agradecido con todos los asistentes. He estado revisando un poco la cantidad de asistentes bastante significativa. Es el primer webinar en el que participo y por ahí veo muchos nombres conocidos. Estoy muy agradecido con ellos de que puedan participar en este conversatorio donde analizamos pues, diversos aspectos relacionados con la responsabilidad de los empleadores. Y básicamente para poderles proponer algunas fórmulas de control de contingencia, de solución a los conflictos que se puedan generar. Lo que pasa es que hablar de seguridad y salud en el trabajo, sin duda, considero que es un tema sumamente complejo. Llevo alrededor de 13 años desarrollando y especializándome en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y prácticamente he visto nacer la ley. He visto que una vez promulgada la ley, fue muy complejo implementarlas en las empresas. Las empresas creían que era un dolor de cabeza, era un gasto o representaba un gasto excesivo para ellas. Y luego hemos visto cómo ha ido evolucionando este sistema de gestión dentro del marco nacional, a través ya de la creación de la SUNAFIL como órgano supervisor para poder determinar el cumplimiento de aspectos relacionados en materia de seguridad y salud en el trabajo. Luego, las modificaciones que se produjeron en la ley, tanto en la ley y el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, que estaban relacionadas estrictamente a flexibilizar algunos componentes del sistema. Solo por citar un ejemplo, exámenes médicos ocupacionales. Entonces, y ahora llegamos a una etapa mediana, casi cumbre, donde ya tenemos una fiscalización efectiva, directa, frecuente, para poder determinar de que los empleadores lleven a cabo o implementen y mantengan un correcto sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, y eso, toda inobservancia y todo incumplimiento, evidentemente ya conocemos, genera responsabilidades, ¿no? Responsabilidades de tipo económicas, si hablamos de SUNAFIL, y responsabilidades legales, si ya hablamos en el ámbito civil laboral, como indemnizaciones, en el ámbito penal a través de responsabilidades penales con penas privativas de la libertad, como ya ha mencionado Jan, y también las comerciales, porque hemos visto pues que, por ejemplo, las empresas dedicadas al sector agro mucho tienen que ver con el cumplimiento de estándares internacionales, si más aún pues si tienes clientes que son extranjeros. Entonces eso requiere por lo menos tener componentes claros, precisos,
adecuados para poder mantener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme a las leyes dispuestas en el marco nacional y algunas como referencia del marco internacional como la ISO 45001. ¿Y por qué he puesto o he catalogado esta diapositiva como la acción preventiva a cargo del empleador? Porque hablamos siempre de una acción tripartita, ¿no? Eso es lo que refiere la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Tenemos por ahí, por un lado, al Estado como ente regulador, SUNAFIL. Tenemos a los trabajadores que no pasan desapercibidos, porque los trabajadores tienen que cumplir con las obligaciones, directrices y estipulaciones que pone el empleador para el cumplimiento de sus funciones, entre ellas también las relacionadas a seguridad y salud en el trabajo, es decir, el deber de colaboración. Y el tercer componente, que yo considero muy importante dentro de este sistema de gestión, está relacionado con la parte empleadora. ¿Por qué? Porque la parte empleadora desempeña un rol vital, importante dentro de este sistema de gestión y que ha sido materia de exposición en diversas casaciones emitidas por la Corte Suprema y también por el Tribunal de Fiscalización Laboral. Siempre se utiliza este principio, el que he citado en esta diapositiva, el principio de prevención. Básicamente, a través de este principio, el empleador tiene que establecer medios y condiciones adecuadas para poder evitar que el trabajador, durante el desempeño de sus funciones, sufra un accidente de trabajo. Entonces, es importante la acción del empleador para poder contrarrestar los efectos derivados de la actividad laboral, es decir, el riesgo. Siguiente diapositiva, por favor, ya. Y antes de entrar a tallar en esto, o entrar a hablar de esto, es importante por lo menos para poder entender qué es lo que quiero explicar a través de esta diapositiva. Básicamente la responsabilidad. Y ya mencionó hace unos minutos algunos casos relacionados a responsabilidad penal de algunas empresas importantes en el país. Es, es por lo menos sorprendente que una empresa del tamaño pues, de McDonald's, Arcos Dorados, con operaciones pues, en Latinoamérica en más de 20 países, con más de 2.000 establecimientos comerciales, poco más de 65.000 trabajadores, pueda quebrarse cuando no cumple o identifica una condición subestándar y no la corrige oportunamente. Una condición tan sencilla como la de cambiar un enchufe o darle mantenimiento adecuado pues, a una refrigeradora, que me parece que fue la causante del accidente y provocó la muerte pues, de Alexandre y Gabriel. Entonces es importante la acción preventiva, es lo que habla la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La acción preventiva es vital, o sea, el ex ante, el poder identificar todos los riesgos derivados del trabajo y poderlos solucionar de forma oportuna. Y lo mismo es el caso pues de Elmer Tocto, si en algún momento lo escucharon, eso fue un trabajador de Corporación Industrial Wash. ¿Por qué lo conozco? Porque estuve en algún momento a cargo de ese proceso para efectos de poder realizar pues una auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo e identificar qué es lo que estaba pasando. Lamentablemente se incumplieron muchísimas posiciones en materia de seguridad. Encontré pues una empresa sin planeamiento preventivo, es decir, no encontré un programa anual de seguridad, no encontré una planificación, los trabajadores no estaban siendo dotados adecuadamente de equipos de protección personal, las máquinas no contaban con herramientas de ingeniería que permitieran, de cierta manera, controlar el riesgo. Es decir, cada persona tenía al lado una máquina y al lado una caja eléctrica sin protección alguna. Y en ese tipo de procesos, como son lavados de inventarias de hospitales, podrás entender que el agua te llega hasta los tobillos y realizando esa labor en sandalias. Y no solo el riesgo, pues, físico, sino también el riesgo biológico, ¿no? Más aún si consideramos, pues, que al hablar de indumentaria hospitalaria, estamos hablando, pues, de elementos que vienen de hospitales, de UCI, no sé de dónde más, evidentemente con gran carga biológica. Entonces, la acción preventiva es muy, muy, muy importante.
A pesar de que aún se siga creyendo de que seguridad y salud en el trabajo puede ser considerado como un dolor de cabeza o solo como un gasto, yo pienso que es una necesidad. Es muy importante, es muy vital para todas las empresas porque de cierta manera, más allá de la responsabilidad de la que acabo de mencionar hace unos minutos, también adiciona productividad para la empresa, porque más me vale pues tener a un trabajador que no se accidente asistiendo al centro de labores todos los días, siendo productivo, que teniendo que pagarle subsidios durante el periodo de incapacidad a consecuencia de un accidente de trabajo, o estar con dolores de cabeza pensando en qué momento me va a llegar la demanda, eh, mediante el cual me están solicitando una indemnización por daños y perjuicios, o en qué momento van a denunciarme en la fiscalía por la comisión de algún delito. Entonces, estos factores son muy importantes. ¿Y por qué presento esta diapositiva? Porque son los 5 elementos clásicos que son revisados cuando se produce un accidente de trabajo. Como ya he comentado, llevo cerca de 13 años desarrollando un sistema de gestión y la experiencia me ha permitido por lo menos hacer un análisis profundo y poder determinar cuáles han sido esos factores. Entonces, son 5, bastante resumidos, y en la parte superior he mencionado el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo porque sin el comité eso no funciona. Entonces, la primera está referida a las condiciones de trabajo. Es decir, cuando un empleador verifica o determina que alguna máquina tiene algún tipo de desperfecto o necesita una mejoría, entonces tiene que inmediatamente pensar en alguno de los controles establecidos normativamente. Tenemos varios, por lo menos 5, están referidos en el reglamento de la ley de seguridad, en la ley, perdón, de seguridad y salud en el trabajo. Los que hablan pues de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, la capacitación como control administrativo, tan sencilla y tan eficaz. Y por último, los equipos de protección personal. ¿Por qué por último los equipos de protección personal? Porque cuando todo falla o cuando nada se puede implementar, funcionan los equipos de protección personal como última ratio. Entonces, muy importante tenerlos en cuenta. Esas condiciones, de cierta manera, te permiten garantizar que el trabajador no va a sufrir accidentes de trabajo. La supervisión no está referida a tener pues ahí al capataz o tener ahí a un supervisor las 24 horas del día supervisando la labor de todos los trabajadores, porque sin duda eso es una labor imposible. Pero sí podemos hablar de que a través, evidentemente, de criterios que ha establecido el Tribunal de Fiscalización Laboral, que son de observancia obligatoria, podemos decir que supervisión está referida a, primero, contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y luego, por lo menos, hacer o ejercer supervisión sobre eso. Por ejemplo, yo le entrego un equipo de protección personal a un trabajador y él dice que por comodidad no lo quiere utilizar. Y yo lo dejo así. Entonces, sufre un accidente de trabajo y por más que yo diga que le entregué un equipo de protección personal, es muy probable que la SUNAFIL determine que hubo una infracción normativa por falta de supervisión. Y tú me preguntarás, ¿y cómo puedo llevar a cabo la supervisión? Sencilla. Implementa tu sistema de gestión y luego haz supervisiones regulares que pueden ser programadas, inopinadas, para efectos de detectar condiciones subestándares y actos subestándares. Entonces, eso te va a permitir controlar esa contingencia. Por otro lado, tenemos la formación e información, ya lo que todos conocemos, ¿no? Hablamos sobre las capacitaciones que son tan importantes y tan vitales. Y tú me puedes decir, sí, pues, pero, oye, en etapa de producción puedo tener pues 6.000 o 8.000 trabajadores. Lamentablemente tienes que brindarles capacitación, porque esa es la única forma de decirles cómo llevar a cabo tu trabajo de manera segura. Porque ¿quién mejor que tú conoce los procesos de trabajo? ¿Y quién mejor que tú puede orientarlos para que puedan desarrollar su trabajo de manera segura? Entonces, esa responsabilidad recae en el empleador. Es por ello que las capacitaciones se dictan de manera frecuente y también las inducciones, no olvidemos que esas son muy importantes. Es decir, al momento de la contratación, todo trabajador tiene que recibir por lo menos una inducción. Pero me dices, oye, ¿inducciones que de un solo tipo? No, hay dos. Las generales, que te hablan todo de sobre todo tu sistema de gestión, y las específicas, que están relacionadas con el riesgo del puesto de trabajo. Luego tenemos el IPRC, que ya todos lo conocemos, ¿no? A través de ello
identificamos los riesgos asociados a la labor. Es un instrumento muy importante dentro del sistema de gestión porque de ahí derivan muchos de los componentes del sistema. Entonces, bien importante tenernos alineados y según parámetros previstos por el artículo 71, si no me equivoco, de la Ley de Seguridad. Y por último, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un texto amplio que, ojo, no necesariamente tiene que ser entregado de forma física. La ley te permite también entregarlos de forma digital. Eso evidentemente abarata un poco la distribución de este importante elemento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero tú me puedes decir, ¿no? Oye, sí, pues entonces me voy a la resolución ministerial 050-2013-TR, saco el modelo, lo imprimo y ahí está. No, no funciona así. Importante enfocarse en dos factores. Si bien puedes utilizar ese modelo porque es el modelo base del sistema de gestión o propuesto por el sistema de gestión, normativamente hablando, tenemos que enfocarnos en dos aspectos. Lo primero son los estándares de seguridad y salud en las operaciones, es decir, tu núcleo de negocio, las actividades principales. Te enfocas y cada una de las actividades tiene que tener una recomendación. Entonces, es un documento bastante amplio. Y luego las actividades conexas. Pero tú me puedes preguntar, oye, ¿a qué te refieres con actividades conexas? Te voy a decir que están referidas a las actividades que desarrollan terceros. Las actividades complementarias, a través de intermediación, tercerización. Es decir, tú tienes que tener controlado absolutamente todo dentro de tu organización, tanto actividades desarrolladas por trabajadores como que también las desarrolladas por terceros. Y eso lo realizas en coordinación con el empleador de la empresa que te brinda servicios. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Y aquí brevemente hablamos que evidentemente el empleador no puede llevar a cabo la actividad de forma única, sino que también se puede valer de otros instrumentos, de otros órganos dentro de la organización para efectos de poder ejecutar la labor de manera efectiva. Y eso permite, de cierta manera, delegar funciones en otros departamentos creados dentro de la organización. Lo típico son los departamentos SOMA, que son los encargados de desarrollar todos los aspectos de implementación y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Importante. O también puedes contratar una empresa especializada para esa función. Lo importante es que tú tengas alineado tu sistema de gestión. Por lo menos que se cumplan todos los parámetros básicos y por lo menos que te permita vivir en tranquilidad, sin contingencia. Y para ello nos vamos a la última diapositiva, siguiente ya, y es cómo se lleva a cabo. O sea, yo puedo decir, está bien, yo tengo un departamento SOMA o yo contraté una empresa especializada y mi sistema de gestión funciona correctamente. Bueno, funciona correctamente hasta que la SONAFIL te pueda inspeccionar y por ahí te detecte una infracción. ¿Por qué? Y eso no quiere decir que tu sistema de gestión sea malo, sino que se necesita de un componente externo que de cierta manera te ayude a verificar que todo esté funcionando adecuadamente. Y eso únicamente se logra a través de auditorías. Yo, valga la aclaración, soy auditor del Ministerio de Trabajo y a través de esta práctica, de cierta manera, he podido ver en experiencia de que a veces hay cosas mínimas que se pueden estar escapando del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que por lo menos a través de esta acción de revisión podemos corregirlas oportunamente, puesto que, como ya hemos mencionado, son fuentes generadoras de contingencias. Es decir, la acción preventiva, la acción de revisión periódica a través de agentes externos que sean imparciales, que puedan hacer una revisión amplia, precisa y normativa sobre todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y por lo menos determinar si el sistema es óptimo o existen falencias que necesitan ser corregidas. Eso es lo que quería compartir en esta oportunidad con ustedes. Bueno, ya cedo la palabra para efectos de que podamos empezar con la ronda de preguntas. Muchas gracias. Eh, a ver, acá hay algunas preguntas laborales, las voy a derivar. A ver, Richard Santa Cruz, contigo, Augusto, dice, si la empresa contrata a un service para que desarrolle todos los temas de SST, ¿cómo se puede definir todas estas exigencias para el tema de responsabilidades?
Mira, en el mercado existen muchas empresas que brindan los servicios de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Evidentemente, lo que te había manifestado hace algunos segundos, ¿no? Es importante que por lo menos se estructure tu sistema de gestión, funcione correctamente, ya sea a través de un departamento interno o externo, pero importante para que tú puedas tener la seguridad de que este sistema de gestión esté funcionando correctamente, la recomendación sería de que realices auditorías frecuentes, ¿no? Para efectos de que se pueda hacer un análisis completo sobre todo el sistema de gestión y puedas determinar si esta empresa que te está brindando el servicio está cumpliendo con lo pactado. Lo que pasa es que el sistema de gestión tiene muchos componentes, diversos componentes, y cada uno de ellos tiene exigencia normativa. Y la única forma de saber si tu departamento SOMA o la empresa especializada está cumpliendo con ello es a través de revisiones periódicas realizadas a través de auditores. Esa es la única forma. Gracias, Richard. A ver, aquí hay una pregunta para mí. Eduardo Leno, ¿no? Eduardo me pregunta, ante la investigación de presuntos delitos ambientales, recientemente la Fiscalía de Prevención de Delito en materia ambiental ha iniciado diligencias preliminares y nos solicitan informar y remitir, uno, acta de constitución de la empresa, dos, especificar nombres de los accionistas, tres, MOF con estructura jerárquica, roles y responsabilidades, cargos directivos y operativos. Este requerimiento respecto a los nombres de los accionistas no es un exceso. ¿Qué sugieres podamos responder a este requerimiento de información? Evidentemente, Eduardo, es un exceso. Es un exceso porque además es lo que en derecho procesal se denomina como una información impertinente, ¿no? Innecesaria, no conducente, ¿no? eh, para el objeto de la investigación, ¿no? Si la investigación es por materia ambiental, y estoy especulando, ¿no? Por desecho de residuos sólidos inadecuadamente, por exceso en la superación de emisiones o efluyentes o radiaciones, cualquiera de los supuestos que contemple el artículo 304 y siguientes del Código Penal, cualquiera de los supuestos es un supuesto que va a indagar sobre un incidente sucedido en la operatividad de la empresa. Y si es un incidente sucedido en la operatividad de la empresa, guarda todo el sentido del mundo que te pidan la constitución de la empresa, que te pidan el MOF de la empresa, que te puedan pedir el organigrama de la empresa, pero no tiene ningún sentido, no es pertinente, no es conducente para efectos del objeto de la investigación que te pidan el nombre de los accionistas. Entonces, yo respondería diciendo que esa información carece de conducencia y pertenencia de objeto de la investigación, ¿no? De cara a que no es necesaria para el objeto de la investigación, lo que es indagar si es que se superó un parámetro o si hizo un inadecuado arrojo de residuos sólidos, ¿no? Los accionistas, como sabes tú y sabemos todos los presentes, no tienen responsabilidades operativas, ¿no? A nivel, a nivel de las actividades de una empresa. A ver, Richard Santa Cruz vuelve a responder, ¿no? Como vuelve a preguntar, perdón. Cómo se evalúa de manera legal la acción subestándar de un colaborador ante un accidente que culmine con el deceso del mismo? Augusto, esta es una pregunta para ti. ¿Cómo se evalúa de manera legal la acción subestándar de un colaborador ante un accidente que culmine con el deceso del mismo? Ok, mira, importante, si, eh, si ya nos trasladamos a un procedimiento ya sancionador a través de su refil, un proceso judicial, evidentemente para poder determinar responsabilidad del empleador frente a este suceso o ante este hecho, es importante que por lo menos se pueda acreditar documentariamente que el empleador actuó como un empleador diligente. Y eso es materia de criterios emitidos por la Corte Suprema y también por el Tribunal de Fiscalización Laboral. Incluso fue comentado en el sexto Pleno Jurisdiccional Laboral Supremo, donde hablaba que si de cierta manera el empleador acredita, y eso es documentariamente, que cumplió con todos los estándares normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo, no puede ser objeto de responsabilidad. Por lo menos se limita la responsabilidad. Es decir, a través de esta acción, tú puedes quebrar el nexo causal existente entre el daño producido y que este daño se haya producido a consecuencia de la inobservancia de las condiciones de seguridad a cargo del empleador.
Es decir, tú tienes que implementar un sistema de gestión y a ver si tú has identificado en un proceso que hay una condición de peligro y tú has entregado equipos de protección personal, has capacitado al trabajador, realizas supervisión permanente, cuentas con un IPRC en la máquina para efectos de la manipulación correcta, identificando los riesgos y demás, entonces no hay forma de que se te pueda atribuir responsabilidad. Eso es bastante debatible. He visto muchos casos a nivel de SUNAFIL y también en procesos judiciales y se han revertido favorablemente algunos, e incluso con contingencia cero, siempre que podamos acreditar que el empleador actuó de manera diligente, es decir, un empleador correcto, que por lo menos tuvo un sistema de gestión adecuado para poder prevenir ese riesgo y que a consecuencia de la inobservancia el trabajador cometió un acto subestándar, o sea, consecuencia de la inobservancia de las condiciones de seguridad establecidas. El trabajador comete un acto subestándar y a consecuencia de eso se produce un accidente que podría terminar siendo mortal. Gracias, Augusto. Acá otra pregunta para ti, ¿no? Yulena Aire pregunta si todas las capacitaciones obligatorias pueden ser virtuales. No todas, no todas. A través de una modificación que se produjo en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sacó de esfera o determinó, y eso también a través de la promoción de la virtualidad ya dentro de nuestra realidad cotidiana, estableció de que muchas de las capacitaciones, es decir, las periódicas, las que hablamos que se dan 4 veces al año, podrían dictarse de manera digital, ¿sí? Pero tú tienes que por lo menos garantizar que los trabajadores participaron en ella. Y existen unas cuantas que no podrían ser objeto de la virtualidad. Me parece que son las capacitaciones que están relacionadas con el puesto de trabajo, los riesgos o cuando los cambias de puesto de trabajo y también al momento de ingreso. Hay 3 o 4 supuestos que están enumerados estrictamente por la ley o el reglamento, donde te dice cuáles son las excepciones. Pero de cierta manera, las periódicas, las que regularmente tienes que dictar y son a cargo del empleador, las puedes manejar de forma digital. No hay ningún problema. Solo tienes que asegurarte a través de algún mecanismo tecnológico que el trabajador que la recibió, o sea, por lo menos conste en algún tipo de participación, porque a las finales la, el medio probatorio, material o digital, va a ser el único elemento que te va a poder salvar de alguna contingencia si se inicia una inspección a cargo de la autoridad administrativa de trabajo. Gracias, Augusto. A ver, José Villegas pregunta, ¿la organización ha delegado su representante en seguridad a una gerencia operativa? ¿Este representante puede delegar esta responsabilidad a las jefaturas de área? Bueno, yo fui el que habló de delegación, ¿no? Entonces yo respondo, José, tu pregunta. De que puede, puede. Ahora el problema es de que cuando hace subdelegación, ello no enerva de que el delegante siga manteniendo el deber de supervisión. Entonces, de que el representante subdelegue una jefatura es una posibilidad y no está prohibida por ley, pero tiene como consecuencia de que este representante delegante va a seguir supervisando al jefe, a la jefatura que asume esta delegación. Y esto tiene otra cuestión. Ya la subdelegación también hace pues un poquito más compleja la supervisión, porque ya la cadena de delegaciones hace cada vez más distante o más compleja probablemente que se supervise bien lo que viene haciendo el jefe, la jefatura, que al final, en la que al final recae la tarea, ¿no? Entonces, de que se puede, se puede. De que lo veo con complejidades operativas y que podría malinterpretarse como una suerte de postergación o de poco celo en la supervisión al haber subdelegado tanto una tarea crítica, es una probabilidad que yo no descartaría. Eh, Hay un anónimo que pregunta, ¿la delimitación de funciones y responsabilidades que mencionan se debe registrar explícitamente en el descriptivo de puestos? Y eso fue efectivamente lo que dije durante mi exposición. Y no solamente en el descriptivo de puestos, dije que en cualquier instrumento organizativo que pueda manejar la empresa, llámese un MOF, llámese descriptivo de puestos, llámese organigramas, llámese procesos, llámese mapa de riesgos,
en todo de manera transversal y de manera que todos los instrumentos dialoguen entre sí. Esto se tiene que quedar definido ex ante, previamente a cualquier episodio en el cual se vaya a dilucidar responsabilidades. Em, Jairo Pimentel pregunta, ¿para un SGSST es obligatorio contar con un MOF? Esta es una pregunta para ti, Augusto. ¿Para un SGSST es obligatorio contar con un MOF? Pregunta Jairo Pimentel. Mira, ese es un documento de organización de funciones que puedes manejarlo de carácter interno, que no está previsto o no está mencionado por la ley o el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Pero sí, de cierta manera puedes utilizarlo para efectos de poder establecer roles y funciones dentro de la organización. Lo que te van a fiscalizar dentro de un sistema de gestión básicamente son parámetros normativos previstos por la ley. Es decir, si hablamos de políticas de seguridad, hablamos de programas anuales, capacitación, exámenes médicos ocupacionales y demás instrumentos que están previstos normativamente. Los MOF yo creo que tienen o siguen un sistema más de organización interna, un sistema de manejo interno. Pero si bien es cierto, podrías utilizarlo para efectos de poder distribuir y establecer funciones y competencias dentro de la organización. Entre ellos también podrías definir cuáles son las que competen a los responsables en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para efectos de poder hacer más dinámica y completo y completa este sistema de gestión de seguridad. Perfecto, gracias, Augusto. Acá hay una pregunta también, a ver, vamos por... Acá hay una pregunta para ti también, Augusto. ¿Por qué los auditores deben estar registrados en el ministerio como una obligación? Los profesionales más competentes no necesariamente quieren estar vinculados a los organismos estatales por todas las trabas y corrupción. Esta obligación no es una barrera burocrática. ¿Qué es lo que pasa? Eso cuenta con una regulación normativa, pasa que refiere o establece que necesariamente pues, los auditores tienen que estar registrados ante el Ministerio de Trabajo y cumpliendo ciertos requisitos. Porque, de cierta manera, esta ley te obliga a las empresas a realizar auditorías periódicas para ellos. Y si son fiscalizados a través de este informe de auditoría, ellos pueden acreditar el cumplimiento de esta actividad. Para actividades regulares, cada 2 años, perdón, para actividades de riesgo cada 2 años y para actividades regulares cada 3 años. ¿Por qué es necesaria la inscripción, en este caso, de un auditor ante el Ministerio de Trabajo? Porque de cierta manera tú tienes que acreditar ante la autoridad que te otorga esas facultades que tienes competencia necesaria para poder llevar una auditoría de forma correcta. Entonces eso lo acreditas a través ya de las constancias, de haber realizado auditorías en campo, auditorías documentarias y otras actividades complementarias. Es decir, también el ejercicio profesional es importante porque eso constituye uno de los requisitos. Entonces, todos esos factores son evaluados y se determina la autorización. Si quisiéramos o si la norma dijera, oye, cualquiera puede ser auditor, entonces yo creo que las auditorías no serían objetivas porque tendrías a cualquier persona realizándolas y no tendrías la certeza de que esta persona tiene las cualidades suficientes para poder llevar una auditoría adecuada y que de cierta manera te garantice que tu sistema de gestión esté funcionando correctamente. Eso es lo que pasa. Yo creo que esa es la diferencia. Por eso que el Estado como órgano regulador otorga esas distinciones a los profesionales que por lo menos cumplan esa función. Ok, Augusto. A ver, vamos llegando a las últimas preguntas. Jorge Alca me pregunta a mí, ¿de existir algún accidente laboral en la empresa o la empresa que está domiciliada en el Perú y el gerente general o las demás autoridades viven en el extranjero? ¿Sobre quién iría la fiscalía para preliminarmente asignarle la responsabilidad por falta de supervisión y posterior investigación? Jorge, es irrelevante que la gerencia general labore en el Perú o en el extranjero. Como tú sabes, eso es una posibilidad legal, no está prohibido, puede suceder, pero involucra retos, pues. A la distancia involucra retos para gerenciar la empresa, para estar atento de lo que sucede, supervisar, delegar y supervisar la delegación. Pero para la fiscalía no es un inconveniente ni un impedimento investigar a alguien que reside en el extranjero. O sea, si fuera ese el caso, van a procesar, investigar al gerente
a pesar que reside en el extranjero, sin ningún problema. Javier Uscamaita pregunta, aparecieron unos chats de reporte de la máquina que faltaba mantenimiento en el caso McDonald's y los gerentes estaban enterados. Si hubiera otra prueba donde los accionistas o representantes legales estaban enterados de la falla, ¿también tienen responsabilidad? Sí, sin duda. La acusación lo que plantea en el caso McDonald's es que en el caso McDonald's, como se imaginarán, el gerente general postuló que él había delegado las labores de mantenimiento en las instancias correspondientes dentro de su organigrama. Pero esa fórmula de defensa, que es la que yo explicaba en mi exposición, no la pudo demostrar tajantemente porque carecía de instrumentos organizativos como los que yo les estoy sugiriendo a ustedes que elaboren. Pero además hay un chat, como dice Javier, que demuestra que este señor estaba enterado antes del episodio lamentable de que esta máquina estaba fallando. Entonces, la fiscalía lo que dice es, oye, primero, la alegación no quedó clara y segundo, este señor conocía del riesgo y no hizo nada para neutralizarlo. No llamó al responsable, no pidió una explicación, no se hizo absolutamente nada. Entonces, esto es suficiente como para imputarle responsabilidad por una omisión al gerente general, ¿no? Eh, a ver, vamos avanzando porque el tiempo nos gana. Dice Wenceslao Pinillos, ¿qué pasa cuando el incidente es ocasionado por un contratista, considerando que la empresa cumple con todas las normativas, supervisiones y capacitaciones? Yo creo que esa es una pregunta de Wenceslao que tiene dos respuestas, una por el ámbito penal y quizás otra también por el ámbito de Augusto. Por el ámbito penal, Wenceslao, te digo una cosa, las empresas pues tercerizan muchos procesos, ¿no? Hay muchas actividades que son tercerizadas a contratistas o outsourcing, ¿no? También es clave que las responsabilidades de supervisión, mantenimiento, capacitación, vigilancia estén perfectamente definidas en esta relación contractual, ¿ok? Estén perfectamente definidas. Inclusive, eh, si este contratista va a subcontratar, entonces que él se haga cargo de supervisar a sus subcontratas, ¿ok? Y en el contrato, como sabemos todos, inclusive se puede pactar quién será a cargo de los daños a terceros, ¿no? Así como estamos hablando de una necesaria definición de responsabilidades y competencias a la interna, también es indispensable que esto se plantee a la externa en los escenarios de outsourcing. Y más aún si el contratista tiene subcontratistas. Ahí sí, obviamente lo que es lógico y lo que tiene que suceder es que si el contratista va con su propio personal, él tendrá que ser el responsable de la selección del personal, su idoneidad, su capacitación, su supervisión. Pero todo esto tiene que quedar fundamentalmente explícito en el contrato para ser una herramienta de defensa en un eventual escenario de una denuncia penal. Augusto, ¿quieres sumar algo a mi respuesta a la pregunta de Wenceslao? Sí, Wenceslao, es correcto lo que dice Ian, ¿no? O sea, dentro de la empresa, en teoría tú eres responsable por todo lo que ocurre. Esté relacionado con trabajadores o esté relacionado con terceros, siempre. En materia de seguridad y salud en el trabajo, tú tienes la obligación de por lo menos requerir a la empresa que te brinde el servicio que ésta cumpla con parámetros establecidos normativamente. Es decir, que por lo menos tenga un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo funcional, correcto. Entonces ellos te van a remitir la información para efectos de poder determinar que el trabajador fue capacitado, que el trabajador pasó exámenes médicos, que tiene dotación correcta de equipos de protección personal. Entonces, N componentes que tú creas convenientes según tu departamento son. Y si a consecuencia de eso se produce un accidente de trabajo y se determina, por ejemplo, se provoca una lesión grave, lo que va a hacer la SUNAFIL es que va a iniciar una investigación para poder determinar si en principio tú cumpliste con tu labor, es decir, como garante de la seguridad y salud en el trabajo de trabajadores y terceros, es decir, la protección y el cumplimiento de requerir información, en este caso a la contrata, y de cierta manera establecer si tú tienes o no responsabilidad frente a ese hecho.
También en el tema judicial ya hablamos pues de responsabilidad solidaria, ¿no? Siempre inician procesos judiciales donde se involucran a las dos partes para poder determinar si existe responsabilidad solidaria. Importante es que por lo menos como empresa principal y dueña de procesos, tienes que verificar y garantizar que las empresas que te brindan servicios por lo menos cumplan con todo lo que está establecido normativamente. Tú eres el responsable de poder hacer una verificación correcta, efectiva y oportuna de que las cosas están bien hechas. Y esa es tu garantía para efectos de poder eximir o liberarte de responsabilidad frente a cualquier contingencia. Gracias, Augusto. Ya llegando a las últimas preguntas, María Bianco también formula una pregunta para ti, Augusto. Dice, un auditor registrado ante el Mintra y que labora en una empresa en un área diferente a Soma, ¿puede realizar la auditoría de requisito legal? Mira, si bien no hizo impedimentos normativos para ello, yo pienso de que no sería una auditoría objetiva. Porque si tú eres auditor Mintra y vas a auditar la misma empresa donde implementas o le brindas el servicio, entonces creo que la objetividad se pierde, porque evidentemente tú no vas a calificar correctamente pues si la labor está siendo bien realizada o no. De preferencia, creo que lo correcto sería que sea realizada por auditores externos, no vinculados a la empresa, y eso lo menciona incluso la ley, ¿no? Auditores independientes. Cuando menciona ese término me hace entender de que no deberían estar asociados con la empresa. Entonces, yo creo que esa sería una fórmula correcta, adecuada para poder determinar, pues, y de manera objetiva, ¿no? Determinar de que estás cumpliendo correctamente con lo dispuesto por ley. De acuerdo, de acuerdo. Brenda Montoya pregunta, ¿sería recomendable comunicarle anualmente las responsabilidades y funciones a todos o basta con una comunicación inicial? Bueno, Brenda, como mejores prácticas, es obviamente lo recomendable es que hacer siempre en las jornadas de capacitación y difusión, un recordaris a todo su personal de las responsabilidades que tienen, ¿no? O sea, honestamente lo sugiero como mejor práctica hacerlo con con la mayor frecuencia posible, ¿no? Y vamos con la última pregunta del señor eh, de Willy Hansen. Dice, en caso de un asalto a la empresa y matan a un trabajador por la inseguridad que se vive, ¿se considera un accidente de trabajo y qué responsabilidad tiene el gerente? Bueno, creo que es una pregunta que va a justificar una respuesta de ambos, tanto de Augusto como mía. Yo, con cargo a que Augusto me corrija si estoy equivocado, digo de que no puede ser un accidente de trabajo, ¿no? Eso es otro tipo de incidente, pero no, accidente de trabajo no tendría que ser. Augusto, ¿me corriges por favor si es el caso? Sí, 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 estás en lo correcto. Mira, lamentablemente eso todavía se mantiene en una zona gris, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si fuera una empresa de caudales, de manejo de caudales, y sufre un asalto y matan a uno de ellos, yo te diría, pues, sí es un accidente de trabajo, ¿no? Como tal, Claro. porque su función es custodiar el dinero utilizando un arma de fuego. Pero si como producto de la delincuencia entran a la empresa y te matan a un trabajador, evidentemente yo te podría decir que no se trata de un accidente de trabajo porque ese es un factor que tú no puedes controlar dentro de tu esfera de protección, ¿no? Entonces, eso es importante. Es un tema que merece un análisis amplio, complejo. Evidentemente no hay mucho pronunciamiento judicial al respecto, pero cada análisis, o perdón, cada caso tiene que ser analizado independientemente para poder determinar si corresponde. Bien, bien, Augusto, muchísimas gracias. Señores, lamentablemente el tiempo nos gana, pero yo he puesto mi correo electrónico en mi imagen. Augusto, te pediría en todo caso que tú hagas lo propio Sí, para poder atender todas las preguntas que han quedado sin responder y cualquier otra duda que tengan ustedes sobre la materia que hemos expuesto. Pero les pido por favor que se comuniquen con nosotros y podemos así atender las preguntas que lamentablemente por el tiempo nos va a ser imposible atender o otras nuevas que ustedes nos quieran compartir. Eh, por nuestra parte estaremos encantados de ayudarlos en la materia. Eh, Nuevamente gracias por la oportunidad. Es un tema que vamos a ahondar con mayor frecuencia en las difusiones del estudio porque, como dije al inicio de esta charla, lamentablemente
creo de que no van a dejar de suceder episodios como el que viene pasando en nuestro país. La exposición de responsabilidad para órganos de dirección de la empresa van a seguir sucediendo. La práctica frecuente, a priorística de la Fiscalía de revocar sanciones para órganos de dirección eh, no tiene límites. Me acabo de sorprender por la pregunta de Eduardo Leno, en la cual en una investigación penal por un incidente operativo le preguntan quiénes son sus accionistas. Y como verán, pues eso es un buen ejemplo de que lamentablemente algunos operadores del sistema de justicia no tienen bien claro lo que tienen que preguntar o que tienen que indagar, o a quién, sobre todo, a quién tienen que responsabilizar, ¿no? Entonces, este es un tema que vamos a tener que ahondar con alguna frecuencia durante el ejercicio del presente año para ir actualizando la situación y ir poniéndoles alternativas de prevención, como fue en esta ocasión. Nuevamente, gracias por su asistencia, gracias Rocío por tu apoyo y hasta una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias.